comercialización a veces tienen efectos diferentes a que cuando se hizo la investigación preliminar. Recordar que el desarrollo de un medicamento pasa por diferentes etapas, pues, ¿no? Y cada etapa tiene características y tiene objetivos precisos. Ejemplo, la etapa 1 son sanos, voluntarios sanos para resumir datos preliminares. La etapa 2 nos permite dar recomendaciones sobre seguridad y qué cantidad de medicamento, y acá son con enfermos, y la cantidad también, fíjense. Y en la etapa 3 ya es pacientes hasta 4.000 y que nos permite determinar acá la eficacia terapéutica. Entonces, en la etapa 3 de la investigación vamos a determinar la eficacia terapéutica del medicamento. Entonces acá vamos a calcular el famoso NNT, pues, ¿no? La eficacia terapéutica. Y también vamos a ver los efectos colaterales, por eso que dice permite determinar la seguridad. Luego ya la fase 4 está referida a la postcomercialización. Y en la postcomercialización ya no vamos a calcular la eficacia, sino la efectividad. Entonces, cuando yo quiero ver cuál es el impacto de la intervención en términos de la población, ya no voy a hablar de eficacia, sino de efectividad. Aquí está lo que hemos tratado, por eso les he puesto acá. ¿Recuerdan? Sí, díganme, ¿no? Entonces, incidencia en expuestos, incidencia en no expuestos, y se les ha dado el ejercicio para que calculen, ¿no? Para que calculen. Y lo que tienen que calcular para determinar la eficacia terapéutica es el famoso NNT. Entonces, como yo les digo, vamos a tener que volver a recordar lo que hemos tratado anteriormente. Bien, ahora vamos a hablar ya desde el punto de vista de la epidemiología observacional, y ya hablamos de la epidemiología descriptiva. Recordar esto de manera fundamental: los estudios descriptivos están indicados cuando se conoce muy poco del problema que estamos investigando. O sea, cuando conocemos muy poco o nada sobre un problema de investigación, lo primero que tenemos que hacer es aplicar un diseño descriptivo. Es decir, hacer la descripción del problema de salud para generar hipótesis. Y luego estas hipótesis sean comprobadas a través del uso de diseños analíticos. Y la descripción la vamos a hacer ¿en qué términos, muchachos? ¿En términos de qué? De la triada. ¿Qué triada? Epidemiológica. ¿Cuáles son esos elementos? Estos tres, pues, ¿no? Tiempo, lugar y persona. Y que permite generar pistas para formular hipótesis, ¿no? Entonces, ejemplo, dice, estamos analizando el síndrome de Guillain-Barré, que ha habido un brote. Entonces vamos a analizar en términos de la tríada epidemiológica y detectamos que el grupo más afectado es la población joven. Entonces la pregunta será, ¿por qué la población joven es la más afectada? Y eso va a permitir que generemos esa pista para formular hipótesis. Entonces diremos por A, por B, por C, y si no la podemos responder, tenemos que generar estudios de investigación. ¿Ya? Características de los descriptivos: útiles para la descripción de casos raros, generador de hipótesis, estímulo para realizar otros estudios. Desventajas: tiene las desventajas, alto potencial de sesgo, ausencia de grupo de comparación e imposibilidad para medir el azar, ¿no? O sea, cuando dicen imposibilidad para medir el efecto del azar, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? A que no podemos determinar con los datos que nos dan si existe o no significancia estadística. La significancia estadística nos permite medir el efecto del azar. Dentro de los estudios descriptivos tenemos los informes o reportes de casos. ¿Cuál es la característica? Que está referido a un caso individual o un puñado de casos, pero que no deben ser más de 10. O sea, la recolección de casos raros, el número de 10 o menos, se llama informe o reporte de casos. Representa un importante medio a través del cual la comunidad médica presta atención, se interesa sobre los problemas de salud. Y miren,
casi la tercera parte de los artículos originales que son publicados en las revistas médicas generales son, y las más importantes son estudios de 10 pacientes o un número menor, o sea, son reporte de casos. Tiene pues utilidad, pese a que tiene desventajas, ¿no? ¿Por qué? Porque son fuente de ideas acerca de cómo se presenta la enfermedad, de los riesgos que están involucrados en la presentación, del pronóstico y del tratamiento de la enfermedad. Y ahí tenemos ejemplos de reporte de casos que iniciaron pues las hipótesis para decir que la talidomida estaba relacionada con los defectos congénitos, de que había un síndrome de alcoholismo fetal también. A través del reporte de casos se comenzó a plantear las hipótesis y también la relación entre infección o la infección por hantavirus, ¿no? Entonces, todos estos procesos fueron identificados a través de los informes o reporte de casos. Limitaciones muy subjetivos, no permite hacer comparaciones porque son solo casos, no tienen comparación, no tienen grupo control, mejor dicho. La presencia de algún factor de riesgo puede ser solo coincidencia, esto también tienen que recordar, ¿ya? No representa evidencia sólida para cambiar la práctica clínica. ¿Por qué? Porque son casos raros, excepcionales, entonces no sirven para cambiar la práctica clínica. Y suelen reportarse solo aquellos. Ese es el otro problema de estos reportes, de que los médicos a veces solo reportamos los casos exitosos. Todos los casos raros que se nos murieron no los reportamos, ¿no? Pero aquel que mejoró sí lo reportamos. Ese es el otro problema que tienen los reportes de casos. Serie de casos, a diferencia del reporte de casos, es un grupo de mayor tamaño de pacientes, más de 10, con una enfermedad determinada. Ejemplo, eso que ustedes hacen características clínicas de los pacientes con tuberculosis, ¿no? Y unen 100 pacientes con tuberculosis y comienzan a describir que la tos se presentó en el 80%, hemoptisis en el 10%, fiebre en el 90%. Eso se llama serie de casos. Como entenderán, es una descripción atemporal. ¿Por qué? Porque lo hacemos cuando ya ocurrieron. Después que ocurrieron, recogemos. Eso es atemporal. Tiene limitaciones, no se puede calcular frecuencia para la población, información no es generalizable, sirve solo para esos pacientes y no posee grupo control. Pero sí tiene importancia, ¿no? A través de la serie de casos se pudo determinar, por ejemplo, que las personas que tenían SIDA, el 50% desarrollaban neumonía por Pneumocystis carini. Se logró determinar que el 28% hacía sarcoma de Kaposi. Se determinó que el 8% tenía Pneumocystis carini más sarcoma de Kaposi y que el 14% tenía otras infecciones oportunistas. También a partir de la serie de casos se cambió este concepto de que lumbalgia era sinónimo de protrusión discal y consecuentemente era sinónimo de intervención quirúrgica. ¿Por qué? Porque se comenzó a evaluar a las personas con lumbalgia y también se vio personas que tenían protrusión discal y no tenían lumbalgia, ¿no? A partir de esa descripción cambió el concepto de intervención. Actualmente quienes se operan son los menos, pues, ¿no? Antes toda lumbalgia y una evidencia de protrusión discal era sinónimo de intervención quirúrgica, ¿no? El análisis de la serie de casos determinó que personas sin lumbalgia tenían también protrusión discal, por lo tanto, la conducta esa se cambió actualmente, ¿no? A ver, ¿qué es esto? A ver, denle una leilita. ¿Cómo están en inglés, muchachos? Si no están bien, yo les recomiendo estas vacaciones tienen que hacer su curso súper acelerado. ¿Por qué? Porque en mi época, yo digo mi época, hace bastante tiempo, el que sabía inglés era el que leía, más o menos. Ahora, el que sabe inglés es el que habla, es el que escribe y es el que lee. Y si tienes un solo idioma, estás más o menos. Si tienes dos, estás mejor. Si tienes tres, ya pues no. Entonces, todavía ustedes, si no dominan bien, tercer año todavía tienen fácil. Terminando la carrera salen tromes en inglés, pero pónganse la meta, yo sé lo que les digo. Toda la literatura, pese a que hay una gran proporción
de personas que hablan el castellano, la literatura que nos domina es la literatura en inglés. Afortunadamente, para nosotros, para mi época, que no dominamos excelentemente el inglés, hay los traductores, pues, ¿no? Pero ustedes no pueden ser así. Ustedes son otra generación. Entonces, si no dominan más o menos, yo les recomiendo en vacaciones, se dan sus clases de idiomas y rápido, ustedes son muchachos, absorben. A ver, ¿qué entendiste tú? A ver, tú que estás conversando ahí al fondo. Sí, a ver, un comentario. Ya, yo veo que tú sabes inglés porque ya estás traduciéndole a tu compañera. A ver, vamos. ¿Qué dice? ¿Qué dice esto de acá y de acá? De eso, tú, la del centro, la que has girado para ahí. Sí, tú, la que estás al medio de las dos. A ver, dale una leidita, pues. ¿No se ve? ¿No ves? Baja, ven por acá. Acá vas a leer. Ay. Pero presta atención, porque presta atención, ¿ya? Presta atención, porque yo te veo hace rato conversando. Hace rato, rato. Entonces, a ver, ¿quién nos ayuda? ¿Quién nos ayuda, muchachos? Está fácil, en realidad esto no es tan complicado, ¿no? Ahora, la otra cosa, yo les digo, cuando uno lee esto, no hay necesidad de que lo lea literalmente. ¿Qué entiendes? ¿Qué entiendes? Eso es traducir. ¿Qué entendemos de lo que está escrito ahí? No es decir, Dapsones, es usado, no. ¿Qué entendemos? ¿Qué se ha hecho ahí? Entonces, ¿a qué diseño corresponde? Rapidito, eso sí podemos. Reporte de casos. Entonces, ¿por qué reporte de casos? Porque son una persona y un caso de una sola persona, ¿no? Que de 82 años, que le dieron este medicamento, que le produjo esta granulocitosis, que lo llevó a un absceso perianal, que le produjo una sepsis y se murió, ¿no? Ahora, ¿por qué se reporta? Porque la dapsona no tiene, o tiene como sus efectos raros el producir la granulocitosis, como sus efectos raros. Entonces, ¿para qué se reporta esto? No para decir que se murió el viejito, pobrecito, no, sino para que los médicos, cuando tienen un paciente con estas características o que están recibiendo esto, estén atentos a que pueda desarrollar granulocitosis. Y si es así, le suspendan y no ocurra lo que ocurrió con este paciente que se murió. ¿Por qué? Porque hizo un absceso perianal y consecuentemente una sepsis. ¿Ya? ¿Y esto de acá? ¿A qué diseño corresponde? ¿Qué es saber esto? ¿Serio o reporte de casos? Entonces, rapidito ven acá, ¿no? Tú, dicen tú, dos, pero... Entonces fueron dos pacientes, ¿no? Entonces este es un reporte de casos. ¿Y esto de acá qué es? No, ¿sí? No. Lean bien, ¿ah? Acá dice. ¿Cuántos? 22 casos reportados. Entonces, ¿qué cosa es? Serie de casos. ¿Ya? Esta es una serie de casos. Y evaluaron endocarditis por pseudomonas en pacientes con enfermedad cardíaca reumática. Y ya todo el resto. Bien, ahora vamos a hablar de los estudios ecológicos que también dijimos, ¿cómo se llaman? Los estudios ecológicos correlacionales, ¿no? Correlacionales. Y la característica es que la unidad de análisis es la población. ¿Ya? Eso tienen que recordar. Y permite comparar la frecuencia de aumento de diferentes grupos durante el mismo periodo de tiempo o en una misma población en diferentes periodos de tiempo. Si ustedes revisan, hay varios tipos de estudios ecológicos, ¿no? Para fines del curso, que sepan por lo menos que los estudios ecológicos tienen como unidad de análisis a la población general, no son individuos. Y acá está, este es un ejemplo del perfil epidemiológico de la discapacidad por accidentes de tránsito en el Perú. No va a decir ecológico, si nosotros comenzamos a leer vamos a identificar que la unidad de análisis no son individuos, ¿no? Sino son ciudades. Y eso es lo que se ha graficado acá, esto de acá. Es el perfil epidemiológico de la discapacidad y hemos visto
Esto es la discapacidad por accidentes por cada 10.000 habitantes, y hemos relacionado con los accidentes por cada 10.000 habitantes, y las unidades de análisis, estos puntitos no son individuos, ¿no? Estos son ciudades, pues. Entonces, la unidad de análisis es poblacional, no es individual. Consecuentemente, este es un estudio ecológico. ¿Y esto de acá? ¿Qué es? ¿Qué vemos ahí? A ver, muchachos. Ya, ¿qué cosa estamos relacionando? Ya, cáncer de mama con ingesta total de grasas per cápita, ¿no? Entonces estamos diciendo de que en Estados Unidos, vamos a ver ya, Estados Unidos, el consumo per cápita de grasa, gramos por día, es de 150 gramos, y la tasa anual de cáncer de mama es 180. Entonces, este estudio ecológico lo que nos dice es: a mayor consumo de grasa per cápita, aumenta la tasa de cáncer de mama. Eso nos dice. Ahora, ¿por qué es ecológico? Porque no son individuos, son poblaciones. Entonces yo le digo, queremos hacer un estudio ecológico para ver el impacto de la implementación de los octógonos, por ejemplo. Entonces, ¿podríamos hacer o no un estudio ecológico? Sí se podría hacer, pues, ¿no? Entonces yo puedo coger los distritos de Lima y luego ver cuáles las toneladas, por decir, de papitas o de snacks que consumen en cada distrito, y lo correlaciono con la prevalencia de obesidad, por ejemplo. Entonces puedo hacer un estudio ecológico y puedo determinar si a mayor consumo de toneladas de snacks aumenta, o cómo ha ido, si hago por ecológico en el tiempo, también puedo decir cómo ha evolucionado la cantidad de personas con obesidad y la implementación de esta política. Recordar de que hay problemas cuando nosotros queremos aplicar los resultados de un estudio ecológico a los individuos. Si hacemos eso, corremos el riesgo de cometer la famosa falacia ecológica o sesgo ecológico. ¿A qué se refiere? Si decimos en Estados Unidos el consumo de 150 gramos por día de grasa está relacionado con un riesgo de 180, o con una incidencia, ¿no?, de 180 casos de cáncer de mama, o el riesgo de tener cáncer de mama es de 180 por 100.000, entonces, si eso yo digo, ¿tú cuánto consumes de grasa? Yo consumo 150, entonces tu riesgo es de 150 por 100.000. Si yo eso lo aplico a un individuo, estoy cometiendo lo que se llama el sesgo ecológico o falacia ecológica. Entonces, nunca los resultados de un estudio ecológico pueden ser aplicados a un individuo. ¿Por qué? Porque estos son datos poblacionales. Si hago eso, cometo este sesgo o esta falacia ecológica. Ventajas: baratos y rápidos. Puede representar el primer paso para investigar posibles asociaciones causales. Si los datos secundarios son fiables, son útiles para generar hipótesis etiológicas y útiles para evaluar intervenciones, programas, políticas, ¿no? Para eso es útil estos estudios. Desventajas: su capacidad para... lo que ya hemos dicho, el problema es que se genera la falacia ecológica. Frecuentemente ese es el otro problema, es difícil separar los efectos de dos o más factores de riesgo. Algunos factores de riesgo no están disponibles a nivel agregado o grupal, entonces si no existe esa información es difícil hacer un estudio ecológico. Y con frecuencia este es el otro problema, que se genera la ambigüedad temporal. O sea, no hay temporalidad, y como no hay temporalidad es difícil que nos sirva para sustentar una asociación causal.
Miren, todo el análisis que se puede hacer en los estudios ecológicos, dependiendo si son datos prevalentes, yo puedo calcular prevalencia, son datos incidentes, puedo calcular incidencia, si son muertos, mortalidad, puedo usar medidas de asociación, coeficiente de correlación, de Pearson, de Spearman, coeficiente de regresión, puedo usar medidas de impacto potencial, puedo usar medidas de fuerza de asociación, porque si son prevalentes puedo calcular OR, si es incidencia puedo calcular RR, depende de los datos que tengamos, ¿no? Entonces, y en este ejercicio de acá, pues se puede calcular el coeficiente de correlación, ¿no? Y acá hay una correlación positiva, ¿no? Mayor consumo, mayor riesgo. Acá también, en el otro ejercicio, también vemos de que a mayor número de accidentes, evidentemente, mayor discapacidad, ¿no? A mayor número de accidentes, mayor discapacidad. Y está la línea de correlación. Entonces se pueden calcular todas estas medidas epidemiológicas en los estudios ecológicos. Luego tenemos el estudio transversal. Y el estudio transversal es una fotografía, pues, ¿no? Ya dijimos, el estudio transversal es una fotografía. Por lo tanto, en un estudio transversal, ¿qué medida epidemiológica podemos calcular? A ver, muchachos, prevalencia, ¿no? Podemos calcular la prevalencia puntual o la prevalencia clásica, ¿no? Cualquiera de las dos prevalencias. Los sinónimos son estos, ya todos los sinónimos, estudios de corte sin H, porque el de corte con H es otra cosa, encuesta de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay dos tipos de estudios transversales, los descriptivos y los analíticos. Los estudios descriptivos, transversales descriptivos y los transversales analíticos. Los descriptivos, los estudios transversales descriptivos son los clásicos que se hacen, por ejemplo, eso que todos los meses se aprobación del Congreso, ese es un estudio transversal. Entonces, cada mes hacemos y decimos cuál es la tendencia de la aprobación del Congreso. Para eso nos sirven los estudios transversales descriptivos, para ver tendencias. O queremos ver cuál es la calidad de atención en el establecimiento de salud y hacemos cada 6 meses un estudio de evaluación de la calidad. Eso es un estudio transversal descriptivo. Ya vamos dando respuesta ya a tu pregunta de investigación, ¿no? Entonces vas a hacer un transversal descriptivo. Eso es lo que vas a ver. El 20% está contento, el 30% medianamente contento y el 70% está descontento. Bueno, medida B, ese es un estudio transversal descriptivo. Cuando comparas ya vas a hacer un estudio transversal analítico. ¿Cuáles son las características? Esa es la característica es que la exposición y la enfermedad se miden simultáneamente y consecuentemente esta característica se convierte en una desventaja porque no podemos determinar temporalidad. Los estudios transversales no permiten determinar temporalidad. Brinda información acerca de la distribución y de la frecuencia de diferentes enfermedades y factores de riesgo. El diseño es sencillo, representa una muestra N tomada de una población N y se realiza en un periodo único, breve y bien delimitado. Yo les decía, por ejemplo, si yo quiero determinar, ¿cómo haríamos para determinar la prevalencia lápsica? Se puede hacer a través de una pregunta, ¿no? Yo digo, dígame usted, durante el último mes, usted por lo menos fumó un cigarrillo, y puedo calcular la prevalencia de fumar cigarrillo en el último mes, y es una prevalencia lápsica. Pero si yo le digo, a ver, el día domingo, ¿cuánto fue domingo? 1, creo, ¿no? 2, 30, 29, ¿no? El domingo 29, ¿usted tomó por lo menos un vaso de cerveza? Eso será la prevalencia de punto de consumo de un licor. ¿Ya? Entonces, así se puede. Y la otra prevalencia puntual es cuando ustedes hacen, por ejemplo, su compañero va a hacer, por ejemplo, factores de riesgo para, ¿qué era? Para asma, ¿no? Entonces va a comenzar, va a hacer su diseño. Vamos a continuar, ya después le decimos, dice, propósito, estimar la prevalencia, ya dijimos la prevalencia, búsqueda de asociaciones, cuando es estudio transversal comparativo, lo que buscamos son asociaciones. También cuando dijimos, hacemos transversal descriptivo, lo que permite evaluar los cambios y evaluar el impacto de las intervenciones. Útil, los estudios transversales son útiles en la planeación de los servicios de salud, pues miden la carga de la enfermedad. ¿No? ¿Está bien? ¿Estamos coherentes o no? ¿Qué mide la prevalencia? La carga de la enfermedad. Y ya dijimos, los estudios o la prevalencia nos permite a nosotros hacer planificación de los servicios de salud. Entonces,
Los estudios transversales son útiles en la planeación de los servicios. ¿Por qué? Porque miden la carga de la enfermedad, o sea, miden la prevalencia. Sencillos, costo bajo, rápidos, la información se puede obtener con facilidad, dan un perfil de la población, determina la prevalencia de factores de riesgo, y lo que les dije, varios estudios transversales nos dan la tendencia, ¿no? Desventajas: no se puede hacer deducción con respecto a los factores de riesgo presentes en épocas anteriores, solo se puede hacer conjeturas tentativas sobre los factores que están presentes, y el otro problema es de que en algunas ocasiones solo detectamos a los sobrevivientes. Pues yo hago un estudio de prevalencia y de repente a los únicos que voy a encontrar son a los sobrevivientes, y no voy a poder determinar realmente la prevalencia de la enfermedad. ¿Por qué? Porque ya los muertos no los voy a poder contar, ¿no? Ese es el problema de estos tipos. Recordarles también que los estudios transversales son uno de los diseños que tiene los mayores potenciales de sesgos, ¿no? Sesgo de selección, sesgo de información, confusores. Entonces, conociendo eso, no hay problema de que desarrollemos ese tipo de diseño. Lo que sí hay que estar consciente de las limitaciones. Cuando ustedes hacen un estudio transversal, nos van a dar esto. Decíamos, tenemos, y eso tiene que hacer en su diseño también, ¿eh? Que va a hacer su estudio transversal, tiene que su población, y luego tiene que calcular su muestra. Y su muestra con la fórmula para estudios transversales, ¿no? Que lo saben, donde se conoce el valor de P, que es la prevalencia. Y luego que tienen eso, van a comenzar a, yo les decía, él va a hacer un estudio, y ¿qué es lo que va a hacer? Va a entrevistar, supongo, si son niños muy pequeños, va a tener que entrevistar a los papás. Y les va a preguntar, ¿su niñito tiene asma? ¿No? Unos le dirán sí, y otros le dirán no. La siguiente pregunta, si asumimos que un factor de riesgo es antecedente familiar de asma, le preguntarán al que respondió sí, ¿hay alguien en la familia con asma? Unos dirán sí, y otros dirán no, ¿cierto? Igual, a los que no tienen asma, ¿hay alguien con asma en la familia? A unos dirán sí y otros dirán no. Y ahí está, se conforma su tabla de 2×2. Y en base a ello va a calcular. ¿Recuerdan de dónde les pongo? ¿Recuerdan? Sí, díganme, sí. Muy bien, ya me voy contento. Entonces, lo que van a calcular es la prevalencia. Calculan la prevalencia, ¿no? La prevalencia total. Podemos calcular la prevalencia de enfermedad en los expuestos, la prevalencia de enfermedad en los no expuestos también, ¿cierto? Podemos calcular la prevalencia de la enfermedad, que es la prevalencia total. Podemos calcular la prevalencia en expuestos, la prevalencia en no expuestos. Y luego podemos calcular la razón de prevalencias. Y esto de acá, que ya lo saben de memoria, ¿no? El OR. ¿Qué mide el OR? ¿Qué mide el OR? ¿Qué mide el OR? ¿Qué mide el OR? Mide la fuerza de asociación 20 veces. ¿Cierto? Claro. Mide la fuerza de asociación. Es una medida de la fuerza de asociación. Recuerden esto también, de que podemos calcular la razón de prevalencia sobre el OR cuando hacemos estudios transversales. Escuchen, chicos, ya ahorita terminamos. Dice, si el padecimiento es crónico y con largos periodos de exposición, se prefiere usar el OR. ¿Ya? Entonces, si la enfermedad es crónica, asma, OR vas a calcular, porque es enfermedad crónica con largos periodos de exposición, ¿cierto? OR. Para enfermedades agudas, la razón de prevalencia es mejor. ¿Qué expresa? Casi va a expresar la razón de prevalencia, también va a expresar la fuerza de asociación. Recuerden, si la prevalencia de la enfermedad es baja, es lo mismo calcular la razón de prevalencia o el OR. ¿Por qué? Porque dan resultados similares. ¿Ya? Cuando la prevalencia es baja, menos de 10, entonces la razón de prevalencia es equivalente al OR. Usualmente en los estudios de investigación lo que van a ver es el OR, ¿no? Pocos. ¿Por qué? Porque la mayoría de estudios transversales va a tener que ver con pacientes de padecimientos crónicos y con largos periodos de exposición. Los usos en salud pública para calcular la prevalencia. Práctica clínica, probabilidad preprueba de la enfermedad. ¿Qué era la probabilidad preprueba de la enfermedad? Prevalencia. ¿Y esto en qué se utiliza? En pruebas
Pruebas diagnósticas. ¿Quién se ve afectada por la probabilidad de prueba? Los valores predictivos, pues, ¿no se acuerdan? Valor predictivo. Claro, si la prevalencia aumenta, el valor predictivo positivo sube y el valor predictivo baja. Si la prevalencia baja, baja el valor predictivo positivo y sube el valor predictivo negativo. En el contexto de los servicios sanitarios, prevalencia del uso de los servicios sanitarios, determinante del uso de los servicios sanitarios, claro, eso que decían, ¿por qué no se usan los servicios? ¿Por qué sí se usan? ¿Cuáles son los factores para el uso intensivo de los servicios de salud? Nos va a determinar la prevalencia del uso de servicios. En investigación, para sugerir hipótesis etiológicas, ¿no? Entonces, cuando yo diga, un factor de riesgo para asma es la contaminación ambiental, ¿me encuentra? Entonces, va a sugerir hipótesis etiológicas para explorar asociaciones cuando no hay más datos y un corte basal de los estudios de cohorte. Y acá no se lee, ¿no? Pero este es un estudio, sí se lee, ¿no? Ustedes leen. No, ¿ya les leo? No es inglés en castellano. Ya, a ver con el título. ¿Qué nos dice? ¿Qué tipo de estudio sería? Ya, ahí está, pues le ponemos el título y de acuerdo al título, ¿qué tipo de estudio o qué tipo de diseño más probablemente se aplicó? Transversal. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Transversal qué? ¿Cuántos transversales hay? Les dije, hay dos, ¿no? Transversal descriptivo y transversal analítico. ¿Este cuál sería? ¿Qué tipo de transversal? Analítico, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, claro, prevalencia de consumo de cigarrillo y qué factores hacen que la gente fume. ¿Usted fuma? Sí. ¿Por qué fuma? N factores, pues no vamos a plantear. ¿Usted fuma por A, por B, por C? Entonces es un estudio transversal, comparativo, consecuentemente está involucrado dentro de los estudios analíticos. Analítico, no se olviden, ¿eh? ¿Y este de acá? Claro, este es un transversal descriptivo. Simplemente van a decir cuál es la prevalencia del consumo de tabaco de los mexicanos en su hijito, en su nieto, ¿no? Su sobrinito, eso van a hacer. Este es un estudio observacional, transversal, descriptivo. ¿Ya? Listo. Cuando ustedes hagan su material de inventos, hagan eso, ¿no? Van a poner primero, van a partir diciendo, se trata, mi investigación es, primero tienen que poner si es cualitativa o cuantitativa, luego si es observacional o experimental, luego si es observacional, cuál de ellos, si es descriptivo es analítico, y si es descriptivo cuál, si es analítico cuál, ¿ya? Y si es experimental, también cuál de los experimentales. Listo, yo creo que, ¿y esto de acá? A ver. Ya, ¿esta qué sería? A ver, ¿qué tipo de diseño? Por el título, ¿no? El título. Entonces acá está, claro, prevalencia, entonces es un estudio transversal. ¿Pero qué transversal es? ¿Transversal descriptivo o transversal analítico? Analítico, ¿no? Porque lo que está haciendo es relacionar la prevalencia y el uso de los servicios, ¿no? O sea, mayor prevalencia, más uso, menos uso, qué sé yo, hay que revisar ese. Listo, señores. Preguntas, comentarios. Todo está bien. Pero saquen su hojita, pues, para irnos.